Hola, bendiciones, bendiciones a todas las mujeres proféticas en este diplomado y este entrenamiento. Gracias por su compromiso, por su tiempo y por tomar la iniciativa de formar parte de esta generación de mujeres proféticas. Hoy vamos a hablar de los fundamentos proféticos. Es importante entender los fundamentos porque eso nos da la fuerza, nos da la seguridad y la certeza al momento que estamos caminando en este llamado. El fundamento del mover profético es la gracia de Dios manifestada al darnos las habilidades para conectarnos con su gloria. Primera carta de Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dios está operando a través de tu vida. Tal vez no sea la misma expresión, tal vez no se manifieste de la misma forma, pero Dios está usándote y Dios quiere y desea usar tu vida en este tiempo. La agenda para esta noche. Quiero que te emociones junto conmigo, que te prepares, porque vamos a hablar de la restauración del campo profético, qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos y por qué este tiempo y este momento es tan importante para tu vida. Después vamos a hablar de los dones proféticos en acción, cómo se manifiestan, vamos a definir algunos de ellos. Y en tercero, la efectividad en la tarea de la iglesia, como iglesia local, como pastores, como líderes, pero también como madres, como empresarias, como hijas de casa, hijas de Dios. Todos tenemos que desarrollar estos dones proféticos. Tal vez no todos estamos llamados a ser un profeta de oficio, pero todos somos hijos del Padre. Y como hijos del Padre debemos de aprender a escuchar su voz. El ser profético está en nuestro ADN, está en nuestra vida diaria. Tenemos que aprender a poder caminar con esta unción y a poder operar en ella. Amén. Creemos que ese es el tiempo de despertar. Y esa es una restauración del campo profético. ¿Por qué restauración? Significa que en algún momento el campo profético estuvo desactivado, estuvo inactivo, muchas veces por falta de miedo, algunas otras ocasiones por el abuso que algunas personas tuvieron de los dones, por la falta de información, por la ignorancia, fue que este don comenzó a mermar, comenzó a disminuirse en la iglesia local. Pero en este tiempo Dios está trayendo una unción poderosa, está trayendo la restauración de estos dones y de este ministerio para activarlos en la iglesia local. Vamos a comenzar por definir la misión, la visión y acción de este curso. ¿Por qué este curso es importante para restaurar el campo profético en la iglesia local? ¿Debemos permitir o promover que todo cristiano sea activado en el campo profético o debemos limitarnos a que solo una cantidad de personas tenga la capacidad y la aptitud de moverse en los dones proféticos? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Y sé muy seguramente que algunos de aquí tenemos ya muchas actividades. ¿Por qué tenemos que dar esa milla extra para este curso y formar parte de esta nueva generación de ministros proféticos? Esas preguntas pueden estar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Tal vez tú te estés preguntando, ¿será que este curso es para mí? ¿Será que de verdad Dios me quiere usar en este mover profético? Pues déjame decirte que a lo largo de este curso te vas a dar cuenta que estás en el lugar correcto y que Dios te ha elegido para que formes parte de este movimiento profético, de esta renovación, de la manifestación de la unción de los dones. La misión, ¿cuál es la misión de este curso? Es engendrar, formar, capacitar, activar y comisionar a los santos en el campo donde Dios desea usar sus vidas. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Donde Dios te depositó, ahí vas a ser ese factor de cambio. La visión es que los hijos de Dios entren en la última reforma de la iglesia, la manifestación de los santos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación, el mundo entero está esperando la manifestación de las hijas de Dios, de las mujeres proféticas y mujeres valientes. Dios está esperando que tú te levantes. Y el tercer paso es que pasemos a la acción. A través de este curso de mujeres proféticas, te queremos inspirar a que cada mujer que obedezca al llamado de operar en los dones proféticos adquiera habilidades donde opere el poder del reino desde lo profético, siendo la expresión de Dios en su esfera de influencia.
No te vamos a cambiar de esfera, no queremos que te cambies de iglesia, que te cambies de ministerio, que te cambies de paternidad espiritual. Queremos que donde tú estás posicionada, donde Dios te ha puesto, en la trinchera donde Dios te puso, en tu liderazgo, ya sea en un ministerio, en una empresa, en tu familia, como una madre de casa, que puedas operar en la unción profética y que Dios pueda cumplir su palabra y establecer su reino a través de ti. Hay una promesa muy especial en la palabra, y es que los últimos serán los primeros, los postreros serán primeros. Mateo 21 al 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Escucha bien esto. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña, los envió a trabajar. La generación que estaba atrás ya está trabajando, ya está operando. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y dijo, y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo, y ellos fueron. Ese es el llamado, la oportunidad para que tú y yo podamos entrar a este mover profético. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Y también vosotros, y sabréis lo que es justo. Recibiréis lo que tengo preparado para ustedes. Jesús está explicando en esta parábola el reino de los cielos y lo asemeja a un hombre que contrató obreros en diferentes horarios, a diferentes generaciones que se han levantado. Unos fueron contratados en la mañana, otros fueron contratados a mediodía y otros en la tarde y otros en la noche. Dios fue levantando estas generaciones en cada tiempo y en cada momento. No podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir anhelando, si yo hace años hubiera entrado en este tiempo, si yo lo hubiera hecho. Dios quiere decirte que ese es el momento oportuno, este es el kairos de Dios para que tú te actives, para que tú te levantes. Esta es la mejor oportunidad que Dios ha preparado el escenario completo y que tú puedas formar parte de esta generación profética. Los últimos fueron contratados a las 5 de la tarde, a punto de terminar el jornal. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Para sorpresa de todos, aquel hombre ordenó pagar a los obreros lo mismo, sin importar a qué hora había iniciado el trabajo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada una un denario. En el versículo 9 lo explica. En los siguientes versículos vemos algunos murmurando por lo que aquel hombre había hecho, y la respuesta es sencilla. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Este es el tiempo de Dios y es la agenda de Dios. Si tú te activas en este momento, es porque Dios había predestinado y había formado este tiempo para que tú formaras parte de esta generación. Este es el momento exacto en el que Dios quiere que tú te levantes y que te conviertas en protagonista, que comiences a caminar de la mano de las promesas que Dios tiene para ti, que comiences a caminar con esa unción que Dios tiene preparada para ti y comencemos a establecer su reino. Amén. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para iniciar en este mover profético? Esto nos dice que obreros cristianos han trabajado en la viña del Señor. Los que nos han antecedido han sembrado mucho, y los que en este momento están sentados en las sillas de autoridad en las iglesias serán levantados como postreros para vivir el más grande de los avivamientos que jamás la tierra ha experimentado. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Este es el tiempo de la activación en los santos. Es la reforma final de la iglesia de Jesucristo. Ya los 5 ministerios han sido restaurados. La iglesia ha pasado por las reformas necesarias y se han establecido los 5 ministerios. Ahora estamos en lo más grande y maravilloso, la manifestación de los santos, donde héroes anónimos, mujeres anónimas, están marcando la diferencia en su familia, en su ministerio, en su iglesia. Mujeres intercesoras, mujeres que en su habitación están intercediendo de forma profética, están orando, están estableciendo el reino, están peleando esas batallas espirituales y que Dios les está dando la victoria. Ese es el tiempo donde esas personas anónimas que a veces no tenemos un título, no tenemos un cargo, una licencia,
no tenemos ese glamour de tener los reflectores sobre nosotros, pero tenemos la unción profética. Y esa unción está en tu vida, y esa unción se está activando por medio de ese entrenamiento y por medio de cuando tú dijiste, me comprometo a tomar este curso. Muchos llamados, pocos escogidos. Vamos a poner, muchas son las mujeres llamadas, pero pocas son las escogidas. En el grupo tenemos cerca de 500, 600 mujeres proféticas. Hoy aquí tenemos casi a 200 personas conectadas. Muchas son las llamadas y pocas son las escogidas. Dios quiere usar, pero hay que poder pagar un precio. Hay que dar ese esfuerzo en nuestra vida. Esta frase es muy clara. En la iglesia todos escuchamos la voz de Dios. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero pocos son los que responden, heme aquí, envíame a mí. Somos llamados a unirnos al ejército de Dios en el área de trabajo en la viña del Señor. Muchos son llamados, somos inspirados, atraídos para cumplir con esta comisión y propósito específico, pero pocos son los escogidos. La raíz griega de escogido significa escoger para la sucesión de otro, elegir a una persona para un propósito específico. Yo sé que Dios te ha escogido, yo sé que Dios te ha llamado, pero está en tus manos dar el primer paso y comenzar a caminar como una mujer escogida, comenzar a caminar como esa voz autorizada del cielo para establecer el reino. Por ejemplo, Dios dio instrucciones específicas a Ananías acerca de Saulo de Tarso. Le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Dios le llama instrumento escogido, dando a entender que el propósito de Dios para Pablo, con esto entendemos que ser escogidos es ser elegidos para un propósito, es ser elegidos para que Dios pueda operar a través de nosotros. El salmista lo entendió muy bien y escribió en Salmos 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y creo que esta palabra es una palabra rema para cada uno de nosotros. Jehová cumplirá su propósito en mí. Decláralo, acéptalo. Haz esa declaración con tus labios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tal vez la prueba, tal vez el escenario, tu contexto, no sea lo más fácil para ti. Tal vez estés enfrentando algunas luchas, algunos desafíos personales. Pero déjame decirte que esta palabra va a ser muy poderosa y va a estar ahí en tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchos escuchan la voz de Dios, pero pocos son los que son realmente comisionados al campo de trabajo. ¿Por qué sucede esto? Porque son pocos los que se atreven a escuchar la voz de Dios para recibir la comisión a la tarea. Si tú ya has comenzado a escuchar la voz de Dios, pero no te has atrevido, no has tomado esa iniciativa, no has tomado acción en ponerla por obra, en compartir las visiones, en interceder por lo que Dios está revelando, significa que está siendo llamada, pero tienes que dar ese siguiente paso para convertirte en una escogida, para tomar el lugar que Dios te ha dado, para operar. La unción está en tu vida, los dones están ahí, se están activando, y yo de verdad percibo en mi espíritu que los dones se están activando, que ese fuego en tu interior, en tu corazón, se está activando y dices, wow, este era el tiempo, esa es la oportunidad y la palabra que yo estaba esperando de parte de Dios. Ahora te corresponde a ti que a partir de hoy puedas intervenir en tus emociones, intervenir en tu corazón y tomar acción. Compartir esa palabra que recibes, compartir esa visión que estás teniendo, comenzar a declarar con fe, con autoridad y convertirte en esa voz autorizada del cielo. La comisión ha sido entregada. El hombre de la parábola escogió varios obreros en diferentes horarios. Los escogidos al final fueron personas que iban a trabajar solo 1 hora, pero recibieron el mismo salario. Digo lo siguiente con una completa convicción. Estamos en esta última generación. Estamos en este mover, en este tiempo, donde Dios está levantando a este ejército de mujeres proféticas, de hijas de Dios. Esta generación solo trabajará 1 hora para levantar la gran cosecha. Esta generación es llamada la manifestación de los santos.
la manifestación de las mujeres proféticas y mujeres valientes que están dispuestas a cumplir el propósito de Dios, porque es la iglesia moviéndose en la tarea de manifestar el reino en todas las esferas de la sociedad. El día de hoy es urgente, es imperativo que todas las mujeres proféticas se levanten, que comencemos a caminar como esta generación, como esta última generación, dispuestos a propiciar el avivamiento que Dios tiene para este tiempo. ¿Y cómo va a ser esta activación? ¿Cómo será? A través de la activación de los santos, Dios hará una movilización donde sus hijos se manifestarán de una forma gloriosa. Se cumplirá la declaración del apóstol Pablo en Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Necesitamos manifestar a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos manifestarlo por medio de estos dones proféticos, por medio de este llamado que Dios nos ha hecho. Años después de aceptar su llamado, el gran apóstol Pablo dice: por lo cual, si hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, debo tener esa carga. Y tal vez nosotros tengamos esa carga por cumplir el propósito de Dios. Hay una carga en nuestro corazón que está ahí día y noche, que Dios nos está hablando, que Dios nos despierta en las madrugadas, que Dios pone ese deseo ardiente de orar, de interceder, de dar una palabra. Es porque Dios nos está llamando al campo profético. Es porque Dios nos está llamando a formar parte de esta última generación de la manifestación de los santos. Y esta manifestación, obtener esta unción, es un resultado a la obediencia. Esta movilización de los hijos de Dios tendrá como propósito levantar la gran cosecha. El trabajo de la pesca no será más que con anzuelos, sino con red. Pedro había tratado de pescar durante toda la noche y no había logrado buenos resultados. Pero Jesús entra en este escenario y le desafía a tirar de nuevo la red. Lucas 5:4. Sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. La Nueva Versión Internacional dice: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Yo quiero decirte de parte de Dios: navega hacia lo más profundo y echa tus redes y comienza a operar desde la profundidad del corazón de Dios, desde la profundidad de la unción de los dones proféticos, y vas a recibir una gran cosecha. Vas a comenzar a tener ese impacto poderoso en este tiempo. Este es el tiempo en el que los santos tienen que buscar la presencia de Dios para ver el reino manifestado. Multitudes están esperando para ser salvos. Romanos 8:19 nos dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Reina Valera 1909 lo parafrasea y añade unas palabras que le dan un contexto aún mayor. Porque el continuo anhelo de las criaturas espera la manifestación de las hijas de Dios. Manifestación. ¿Qué es manifestación? Manifestación es una aparición pública, abierta, hacerse manifiesta, develar. Los hijos de Dios tienen que salir de las cuatro paredes, hacer su aparición dramática para manifestar la vida de Cristo en el mundo. Es momento que salgamos del anonimato y comencemos a operar. Es tiempo que salgamos de la inseguridad, de las cuatro paredes, de esa barrera que nos impide comenzar a operar en los dones, que des el primer paso y te conviertas en el propósito que Dios tiene para ti. Te conviertas en una mujer escogida. Por último, quiero explicarte cuál es este proceso. Son 6 pasos, seis pasos muy prácticos, muy sencillos, pero que te va a dar luz y te va a dar claridad de dónde te encuentras. Y tú tienes que definir en qué parte de esta etapa te encuentras ubicada. La primera parte es ser engendrados, cuando somos inspirados a obedecer el llamado. Si tú estás aquí es porque tienes inspiración, es porque algo te motivó a registrarte en el grupo, a estar atento, a apartar el espacio en tu agenda y estar conectado, a estar por ahí esperando el link. Es una inspiración. Después de esa inspiración nos lleva a la formación, cuando la imagen de Cristo se muestra en nosotros, cuando desarrollamos nuestro carácter, cuando nuestro corazón comienza a caminar y alinearse al corazón de Dios. En el paso 3 es cuando somos equipados con competencias espirituales.
Y este entrenamiento es parte de ese punto 3. Es cuando somos equipados con competencias, cuando comenzamos a practicar, cuando recibimos de parte de Dios. Y en el punto 4 es la activación. Pasar de ser pasivos a ser activos. Pasar de el anhelo a pasar a la acción. Cuando declaramos y soltamos la palabra con nuestros labios y confesamos la palabra profética que Dios nos ha puesto. Conforme obedecemos y le damos confianza a Dios y somos dignos de su confianza, Dios nos comisiona a una tarea específica a la que Dios nos ha traído para este tiempo. Y por último, ser cuidados. Dios pone líderes, pone mentores, pone personas que van a estar al cuidado de nosotros para rendir cuentas, pero que también nos cuida, pero que también ora por nosotros y nos guía, nos abre el camino. Si tal vez tú has caminado sola en este mover, en este tiempo, y no has encontrado ese cuidado, pues aquí hay una compañía profética de mujeres que están listas, dispuestas para caminar contigo. Ese es el tiempo. Ya dejemos atrás el anonimato y comencemos a establecer el reino. Sigamos ese fuego y esa pasión que Dios ha depositado en nosotros para poder construirnos. Amén. ¿Cuántas están listas para formar parte de esta generación que Dios está levantando? Pasar de ser una mujer llamada a ser una mujer escogida, a poder estar activa en la agenda de Dios, en el propósito de Dios. Ahí donde Dios te ha puesto, ahí donde Dios te ha posicionado en este momento. Ahí, esa es tu primera manifestación. Ahí es la primera lugar donde tú tienes que manifestarte y ser una expresión del corazón de Dios a la tierra. Comencemos por ahí, demos el primer paso y conforme avancemos, la activación, cuando comencemos la unción, los dones seguirán creciendo en nosotros. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto de dones proféticos en acción, porque es momento de pasar de esta inspiración, traducirlo en pasos y que nos lleven al siguiente nivel. Y para esto, nuestra ministra Liz Torres es quien nos va a compartir este siguiente tema. Adelante, Liz. Hola, buenas noches. ¿Cómo vamos hasta aquí? Estoy segura de que, como ya lo leí en algunos comentarios, el corazón está palpitando y el corazón está ardiendo para decir, ¿yo puedo hacer esto? Claro que sí. Así es que pasemos a la parte 2, a lo que dirían ahí, a lo que nos llama la atención, los dones proféticos en acción. Y para eso debemos decir que los dones proféticos actúan como una bisagra. Los dones proféticos son la bisagra en el accionar con el resto de los dones, y para eso vamos a ver algunos ejemplos, pero antes no quiero dejar de obviar lo que significa una bisagra, porque aquí hay muchas naciones y saber si entendemos lo que es una bisagra, ¿verdad? Entonces, por definición, una bisagra es un herraje de dos piezas que tienen un eje en común, que eso da la posibilidad para dar un giro, para abrir puertas y ventanas. Qué poderoso, ¿verdad? Porque si tú lo ves en el punto espiritual, esta bisagra eres tú y los dones puestos en acción con el eje del Espíritu Santo para activarlo, para que puedas abrir ventanas de los cielos y puedas abrir ventanas y puertas celestiales. Eso es algo maravilloso. ¿Qué opinas? Así es que está buenísimo. Eso es una bisagra. Muy bien. Así es que continuamos. Algunos ejemplos de cómo actúa esta bisagra profética es, por ejemplo, en el evangelismo. Esto se hace muy efectivo cuando viene lo profético. Tenemos el ejemplo de Jesús con la mujer samaritana. Jesús fluyó en la palabra de ciencia y sabiduría para ganar a esta mujer. Estos dones nos ayudan a que deje de ser un evangelismo plano o solo repartir folletos, sino algo muy interesante. Recientemente en la iglesia de la cual formo parte tuvimos una campaña de evangelismo y el Señor me decía, ve con unas chicas que estaban ahí en el pasto, ahí tiradas, ¿no? Unas jovencitas. Y cuando fui con ellas, les dije, ¿me dejan orar por ustedes? Pues ya sabes, empiezan a reír, ¿no? Porque dicen ahí así como que, ay, ¿quién nos vino a molestar en nuestro tiempo? Y les dije algo,
me dice el Espíritu Santo que debo de orar porque hay una gran tristeza en su familia. Entonces una a la otra dijo, se sorprendieron por decir, ¿quién le dijo esto? Entonces ellas fueron más receptivas a lo que yo iba a decir. E hice la oración y ellas dijeron, sí, queremos que nuestra familia se vuelva a unir. No supe qué, no ahondé más, simplemente fui y di la oración y por esa causa ellas recibieron a Jesús. Por eso es que es tan importante que esta bisagra entre en acción porque es más efectiva. En la consejería personal, por ejemplo, los dones proféticos son de gran ayuda cuando es necesario ayudar a otros con sus problemas. Ya sabes, ¿no? Te han preguntado, ¿y cómo estás? Bien, todos decimos bien, pero cuando entra esta bisagra profética es algo poderoso para decir, hay algo que no está funcionando por ahí. Otro ejemplo es la intercesión profética, que es la oración usando los dones proféticos. El don de ciencia nos dice lo que está pasando. Usamos el don de sabiduría para orar con entendimiento y que la oración sea más efectiva. Por ejemplo, con los más próximos que son tus hijos o tu esposo, ¿no? Donde dices, ya me cansé de orar por una forma y tengo que interceder por algo que les está sucediendo. Pues bueno, el accionar con algo profético donde Dios nos dice, por aquí tienes que orar, nos volvemos de una manera mucho más efectivas. El otro ejemplo es en la milicia espiritual. Se hace más efectiva cuando los intercesores tienen sueños y visiones y entienden la revelación de la palabra y los símbolos proféticos que están en la Biblia. Esto quiere decir que sabemos dónde atacar y cómo orar, porque el Señor ya nos ha mostrado qué es lo que debemos derribar, ¿verdad que sí? Y bueno, en un último ejemplo en donde podemos activar esta bisagra es en el liderazgo en general en una iglesia. Es una bendición muy grande que los líderes operen en los dones espirituales. Fluir en la palabra de ciencia, sabiduría, profecía puede ser mucho más efectivo que ejercer un simple liderazgo. De hecho, esto debería de ser ideal en todas las iglesias. Deberían de juntarse todos los líderes y poner un asunto ahí en las manos de todos y que uno diga, Dios me está diciendo eso, yo veo esto, yo soñé esto, Dios me muestra esto. Esto es poderoso y con este tipo de liderazgo, activando los dones proféticos, deberíamos de dar resultados extraordinarios. Así es que este es el ideal. Bueno, ahora pasemos a los dones proféticos. ¿Cuáles son los dones proféticos? Y esto aquí está hermosísimo y muy interesante. Si tú has leído 1 Corintios 12, capítulo 12, ahí vas a ver que desde el 8 al 10 muestra los 9 dones del Espíritu Santo que entrega a la iglesia. Cuando dicen dones son dádivas, es un regalo como se muestra aquí en la imagen. Pero si no te has hecho esta pregunta, aquí la vamos a hacer en este momento. ¿Por qué 6 de los 9 dones del Espíritu Santo son proféticos? Porque estos dones son el vínculo para el resto de los dones de Dios, para su pueblo. Con estos dones nos conectamos con Dios para traer la información valiosísima y usarla en el cumplimiento de una tarea. ¿Cuáles son esos dones proféticos? ¿Cuáles son esos 6 específicamente? Bueno, son la palabra de sabiduría, que si aquí yo te quiero mostrar qué significa, es tener un entendimiento sobrenatural del propósito de Dios. 2, la palabra de ciencia, que es la revelación sobrenatural sobre una cosa o sobre un hecho pasado o presente. Esto es algo maravilloso, el que Dios te muestre algo oculto. El don de profecía, que es esta parte que hemos estado aquí, que nos estamos capacitando en esta noche, que es el poder escuchar la voz de Dios, y este tiene 3 propósitos: edificar, consolar y exhortar. El don de discernimientos de espíritus, este don es el que desenmascara todo lo falso, es decir, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores, las falsas enseñanzas. Necesitamos tener hoy más que nunca este discernimiento de espíritu. El don de diversos géneros de lengua, este viene cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Él te regala este lenguaje divino, porque no me dejarás mentir, hay veces en que las palabras ya no nos alcanzan en español. Cuando dicen, Dios, ¿cuál es el lenguaje que habla? ¿Será que habla español, francés? ¿De qué lenguaje hablará el Señor? Pues
habla un lenguaje divino, y por eso es que cuando viene el Espíritu Santo y nos bautiza con esta lengua tan hermosa, con diferentes géneros, bueno, podemos conectarnos con él. Luego viene también el don de interpretación de lenguas. Este don es maravilloso porque este es ser realmente, traducir las lenguas celestiales para la iglesia, para poder decir, yo oí que Dios dijo esto, para cuando alguien está hablando como tal en lenguas. Y los otros tres manifestamos el poder de Dios, que son el don de sanidad, el don de milagros y el don de fe. Pero si tú te das cuenta, los proféticos son estos 6: sabiduría, ciencia, profecía, discernimiento, lenguas e interpretación de lenguas. Yo te pregunto hasta ahorita, ¿cómo van? ¿Ustedes en cuáles tienen esas competencias? Y yo le pregunto acá al profeta Gustavo, ¿tenemos para hacer la encuesta? ¿Será? No. Ok, bueno, yo te voy a pedir que pongas aquí en el chat en cuál te mueves tú actualmente de los dones proféticos. Entonces, por favor, pone aquí, quiero saber más o menos en cuál es el que Dios te está dando y estás operando, hablando de estos 6. Así, pónmelo rápido aquí para poder revisar.